profundizar un poco en esa pequeña parte de materia, ¿no?, que es nuestro cerebro, que con permiso de los astrónomos, que por aquí hay unos cuantos, los astrónomos y sus agujeros negros, yo creo que la materia gris es la materia que más interesa al ser humano, ¿no? Es el conjunto de materia que más próximo tenemos y además que más nos interesa, ¿no? Nos interesan muchas cosas, pero el cerebro yo creo que nos interesa a todos mucho, ¿no? Así que, por lo tanto, para mí es una enorme satisfacción participar en este curso y sin más, pues tiene la palabra la vicerrectora. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Buenas tardes. Yo quiero decir en primer lugar que el señor rector, que estaba previsto que asistiese, no ha podido venir, por eso vengo yo en su nombre a la inauguración de este curso, pero para mí realmente, pues como siempre que vengo al Parque de la Ciencia, es una satisfacción. Y hoy lo es aún de mayor importancia, porque se inaugura un curso dentro de una serie de actividades que coinciden con la exposición del cerebro, y creo que es el hablar del cerebro. A todos, nadie se nos escapa que es lo más importante que tenemos. Cuando una persona muere, no decimos que ha muerto cuando se le para el corazón, sino cuando tiene un electroencefalograma plano. Por tanto, el cerebro es lo más importante. Y yo, que soy bioquímica, siempre en clase le digo a mis alumnos que es el órgano más exquisito, el más excelente, el que cumple las funciones más importantes. Creo que viendo las conferencias que se van a impartir aquí, entiendo que se va a pasar a lo largo de una serie de temas que van desde el conocimiento básico del cerebro a las actividades que desarrolla, a enfermedades neurodegenerativas, tratamiento de enfermedades, fármacos. Por tanto, creo que es un curso muy completo. Creo que para todos los que vais a realizarlo, espero y deseo que sea muy formativo. Quiero decir que este curso se desarrolla, como ha dicho el director del parque, Ernesto Páramo, entre la Universidad de Granada y el Parque de la Ciencia. Quiero felicitar a mi compañero, el decano de la Facultad de Medicina, por la oportunidad de haber organizado este curso. Y bueno, como saben, exponía en el programa que se habían solicitado 2 créditos de libre configuración. Bueno, pues esta mañana en el Consejo de Gobierno se han aprobado para los estudiantes de la universidad, que se valora con 2 créditos de libre configuración. Espero que eso no sea lo importante, sino que lo importante sea lo que se va a aprender a lo largo de estos días, participando en este curso de forma muy activa. Así es que nada más, queda inaugurado el curso y tiene la palabra el señor decano de la Facultad de Medicina, profesor Sánchez Montesino. Buenas tardes, muchas gracias, señora vicerrectora, director del Parque de la Ciencia, profesor Rubia, señoras y señores. Para mí es un enorme placer y un honor estar esta tarde aquí, en primer lugar como codirector del curso, y agradezco, por supuesto, a su director, el director del Parque de la Ciencia, y todo su equipo, que hayan tenido a bien, yo creo que por amistad más que por méritos, que pueda estar esta tarde aquí. Pero ser además el presentador del ponente es un grandísimo honor, profesor Rubia. Y es un grandísimo honor no como una palabra protocolaria que se dice al comienzo de cualquier presentación, sino que es un honor con todo el sentido que tiene la palabra. Y me voy a explicar. El profesor don Antonio Campos, que aprovecho además para decir que le hubiera encantado estar aquí, presidente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental y también académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, pues profesor y catedrático de Histología, por motivos de salud, que ya está en recuperación afortunadamente, le hubiera encantado estar aquí. Pero el otro día, cuando me decía y comentábamos que iba a ser el ponente del profesor Rubia, me decía: la verdad que tienes una suerte y un privilegio enorme. Y me decía esto, yo quiero decirlo públicamente: vas a presentar a uno de los académicos de la Real Academia Nacional de Medicina más brillantes. Y por tanto todavía me concedió más presión para poder presentar como se merece al profesor Rubia. La verdad que presentarlo es una tarea compleja, pero también es una tarea difícil. Es una eminencia en el campo de la investigación del sistema nervioso, desde la fisiología, y yo creo que después de leer sus libros y estar al tanto de sus publicaciones, pues de todo lo que entraña el interior de ese cerebro, de ese sistema nervioso. Es además una persona de altísimo nivel en cuanto a la divulgación de lo que es la neurociencia. Es capaz de atraernos con libros que son muy sugerentes ya desde el título, pero cuando uno se adentra en ellos
encuentra un componente científico, un asentamiento, una facilidad de lectura también importante, títulos como la conferencia que nos va a dar aquí hoy, pero títulos como pueden ser el inconsciente en la toma de decisiones, que llama la atención, ¿no? La idea de que el inconsciente efectivamente está en esa toma de decisiones. También otros títulos muy sugerentes, a mí por lo menos me lo produjo mucho cuando hablaba de la propia subjetividad de la conciencia, cuando se disponía a llegar al límite y vivía la experiencia o transmitía la experiencia, por lo menos así indicaba el título, en la proximidad de la muerte, en la cercanía de la muerte, cuando se aproximaba a ver en el cerebro la parte de la música relacionaba el cerebro. Pero tengo que decir que hay uno que me llamó la atención nada más verlo, y fue la conexión divina. Era como algo trascendente. Yo recuerdo con el profesor Guirao Pérez en el Departamento de Anatomía que siempre nos hablaba de un sistema nervioso donde nos diferenciaba muy bien qué era el cerebro y qué era el encéfalo, que no era lo mismo, aunque todos entendemos ese cerebro. Y como decía la vicerrectora de Investigación, de Política Científica e Investigación, es verdad que cuando uno muere, muere el cerebro. Pero yo suelo decir, y me gusta decirlo, que ese corazón que uno, del sentimiento, de la profundidad, que uno siempre se echa la mano al tórax, al pecho, no está ahí, es el corazón del cerebro. El que muere a veces y cuando se muere en la vida, y es una pena que se pueda morir la vida de esa manera, es cuando muere el corazón del cerebro. Y es el que habría que recuperar, antes de lo que es la muerte cerebral, la muerte definitiva. Pero la muerte del corazón del cerebro es fundamental. Por eso me llamó la atención esa conectividad divina, esa trascendencia que el cerebro tiene, además de su aspecto morfológico y su aspecto fisiológico, etcétera, pues tiene también un aspecto trascendental que es importante. Pero claro, aquí no se llega sin nada más. Se llega, y eso lo sabe bien, muy bien el profesor Rubia, su esposa también, seguro que todos, que se llega aquí trabajando mucho. Se llega aquí dedicándose muchísimo, pues dedicando mucho tiempo a ese trabajo, a compartir también la ciencia y el conocimiento del sistema nervioso. Y por eso es un profesor que tiene un currículum magnífico, no solamente por la cantidad, que lo es, sino también por la calidad. Actualmente es profesor emérito, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, pero fue también catedrático y profesor de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, estudió en Düsseldorf y también en la Universidad Complutense de Madrid la carrera de Medicina. Se ha dedicado también al aspecto de la gestión, que eso también es muy interesante, que un científico también comparta la importancia que tiene esa gestión como director general de investigación en la Comunidad de Madrid. Y así podríamos seguir hablando de su currículum pues mucho tiempo, con publicaciones, con libros, que seguramente ustedes también conocen. Pero creo que lo importante es destacar e ir directamente, porque lo vamos a comprobar enseguida. El currículum, aunque se lo pueda uno contar, lo pueda leer, al final uno lo ve con los hechos, en la propia conferencia. Y efectivamente hoy nos va a hablar de otro título interesante, ¿no? Estas bases cerebrales de la imitación y la empatía humanas. ¿Qué falta nos hace? Cuando yo leía el otro día el título, ¿qué falta nos hace esa empatía humana en estos momentos, ¿no? El ponerse en la piel del otro, el reconocer en el otro las circunstancias que tiene para disponer algo en un sentido o en otro, ¿no? ¿Cuánto nos facilitaría el llegar a consenso, el llegar al diálogo, el poder entender en ese espejo que produciría uno el ver su propio cerebro en el otro y viceversa, porque todo tiene que ser correspondido, evidentemente, ¿no? Y nos hablará, por tanto, de ese espejo, de esa neurona espejo, un tema interesantísimo, pero también de la imitación en ese mismo tipo de línea conductora, ¿no? Esa imitación que hace que uno pueda aprender imitando, que uno pueda tener incluso perspectiva de lo que la otra persona puede hacer o puede querer y, por tanto, puede también actuar en ese sentido. A mí me parece que el tema va a ser muy interesante, que vamos a disfrutar mucho, y yo, desde luego, profesor Rubia, con mi agradecimiento, en el nombre también del Parque de la Ciencia de la Universidad de Granada, pues lo que estamos deseando es que comience y que nos guíe por ese viaje al interior del cerebro humano. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor decano, por las palabras tan amables que ha dedicado para mi persona. Yo quisiera también agradecer a mi compañero de academia y amigo Antonio Campos y también a Javier Medina por la amable invitación que me hicieron llegar y que me permite estar hoy ante ustedes aquí hoy. Para mí es un placer venir siempre a Granada porque es una ciudad con embrujo, como dicen, ¿no? Pero es que es realmente una ciudad muy bonita. Yo también quiero agradecer a Víctor Costa el haberme acompañado hoy por el parque, que me ha dejado impresionado realmente, por la variedad de oferta y por cómo está hecho todo, cómo está todo construido, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, me ha dejado muy impresionado. Y no quiero olvidar tampoco a Javier Pérez por su gestión logística. Muy bien, ya está proyectado. Es que tenía problemas porque pensaba que no estaba proyectándose. Bueno, pues les voy a hablar de la imitación y la empatía humanas, como ya saben. Y como también probablemente sepan, hay un trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales del niño que se llama autismo. Y la palabra autismo viene del griego autos o autos, que significa uno mismo, lo que quiere dar a entender que se trata de una enfermedad en la que los sujetos tienen la tendencia a aislarse del mundo exterior, a refugiarse en sí mismo. La palabra autismo fue acuñada por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 1911. Y otro psiquiatra, esta vez austriaco, Leo Kanner, publicó en el 1943 un artículo que se titula Trastornos autísticos del contacto afectivo. Y lo dice todo. En este trabajo, Leo Kanner caracterizaba a los autistas por la incapacidad de salir de sí mismos y entrar en contacto emocional con otras personas, lo que consideraba el síntoma central del autismo. Por ejemplo, cuando son bebés, los autistas son incapaces de extender los brazos como hacen los niños normales para que los cojan en brazos, como este niño. Y Kanner decía de ellos, estos niños tratan a las demás personas como si fuesen cosas, no sienten empatía con los demás. Y esta incapacidad de las relaciones afectivas la atribuyen algunos psicólogos a la falta de una psicología intuitiva que se llamó en inglés teoría de la mente, traducida del inglés teoría de la mente, y que significa la capacidad que tenemos todos de atribuir pensamientos, intenciones y estados mentales a otras personas, algo con lo que al parecer estamos ya dotados cuando nacemos. Los niños no autistas comienzan a desarrollar esta teoría de la mente a los 5 meses aproximadamente de edad. El filósofo empirista David Hume, escocés, decía que toda persona sana por naturaleza tiene un sentido para los sentimientos o intuiciones de los demás que es independiente de la razón. El autista no entiende el barullo de personas, cosas, situaciones, relaciones que componen habitualmente la realidad que nos rodea, por lo que, como he dicho antes, se aísla, se retira, se encierra en sí mismo. El profesor de psicopatología del desarrollo de la Universidad de Cambridge, Simon Baron Cohen, le llama al autismo ceguera de la mente, porque considera que le falta esa teoría de la mente que todos tenemos. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo del comportamiento de los autistas y lo tenemos en esta figura, que son dos chicas, a la izquierda Sally y a la derecha Anne. Entonces Sally, en el segundo recuadro, coloca una pelota en un cesto. Lo está viendo Anne, lo está mirando, lo está viendo también. Y luego se marcha a dar un paseo. Mientras tanto, cuando Sally está ausente, Anne coge la pelota y la coloca en una caja de cartón. Y ahora
cuando un niño autista se le pregunta, cuando vuelva Sally a buscar su pelota, ¿dónde mirará? Un niño normal dice, en la caja de cartón. El autista dice, en el cesto. Es decir, el autista le falta la teoría de la mente que le hace capaz de reconocer que Sally no tiene idea de que la pelota ha sido movida. Es un ejemplo típico de la respuesta de un autista. Por cierto, la expresión teoría de la mente fue acuñada en 1978 por Premack y Woodruff, y lo mejor es dar la definición de estos autores, que fueron los que acuñaron el término teoría de la mente. Y estos autores dicen lo siguiente: al decir que un sujeto tiene una teoría de la mente, queremos decir que el sujeto atribuye estados mentales a sí mismo, por supuesto, y a los demás. Un sistema de inferencias de ese tipo se considera en sentido estricto una teoría, primero, porque tales estados no son directamente observables. Segundo, porque el sistema se puede usar, para hacer predicciones de forma específica acerca del comportamiento de otros organismos. Pues bien, como hemos dicho, el desarrollo de la teoría de la mente parece comenzar a los 5 meses del primer año de vida del niño y queda firmemente establecido entre los 3 y los 4 años de edad. La hipótesis sería, pues, que en el autismo debe haber una alteración específica del desarrollo de esta teoría de la mente, porque es esencial para comprender gran parte del comportamiento humano. Hay otro ejemplo que este Simon, especialista en autismo, Simon Baron Cohen, pone y que es también muy ilustrativo. Supongamos que un hombre sale de una tienda y baja por una calle. Aproximadamente a mitad de camino se para repentinamente, se da la vuelta, vuelve corriendo a la tienda y entra en ella. Nosotros enseguida pensamos que este hombre debe haber recordado que se ha dejado algo en la tienda y quiere recuperarlo, y porque cree que todavía está en la tienda. Después el hombre vuelve a salir de la tienda, pero esta vez va andando muy despacio, mirando el suelo con mucho cuidado. Ahora nosotros suponemos que lo que él pensaba que estaba en la tienda no estaba en ella, sino que lo ha perdido y cree que lo ha perdido por la calle. Si nosotros perdiésemos la capacidad para referirnos a las creencias, deseos, intenciones, etcétera, de los demás, todo esto que hace el hombre parecería extraordinariamente extraño, imposible de comprender, si no tuviésemos esa capacidad. Por tanto, es evidente que la teoría de la mente proporciona un mecanismo que está dispuesto para comprender el comportamiento social de nuestros coetáneos, o como quieran llamarlo. Si cualquier persona no dispone de este mecanismo, el mundo social le parece caótico, confuso y probablemente le infundiría miedo, que es además lo que ocurre precisamente en los autistas. De las señales que aportan los órganos de los sentidos, el cerebro crea un modelo mental de creencias, deseos e intenciones, y nosotros podemos adivinar los procesos mentales de otras personas observando cómo actúan, cómo se mueven, y gracias a los movimientos podremos inferir las metas y las intenciones de esas personas. Solemos también prestar mucha atención a los ojos, porque sabiendo dónde miran, podemos inferir en lo que están interesadas, como todos comprenderemos. En niños pequeños se puede apreciar un reflejo ocular de seguimiento de objetos. O sea, a un bebé le presentan el dedo y hacen así, pues verán como el bebé sigue con la vista el dedo. Este reflejo es automático y desaparece a medida que el niño va creciendo. ¿Por qué? Pues porque la corteza cerebral inhibe este reflejo. Sin embargo, en enfermedades degenerativas de la corteza, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Pico, cualquiera de ellas, vuelve a aparecer otra vez el reflejo. Y si a un enfermo de Alzheimer le hacen este experimento, pues el enfermo de Alzheimer seguirá con los ojos de manera automática el dedo del médico. Esto ocurre
ocurre con muchos otros reflejos. Por ejemplo, el reflejo de prensión, que en el niño se manifiesta, todos lo sabemos, si tienen niños, desde luego, o se han observado los niños de los demás, que el contacto con la piel de la palma de la mano hace que el niño cierre el puño y apriete fuertemente el dedo. Eso lo hemos visto naturalmente en muchos de los niños. Es un reflejo heredado de nuestros ancestros animales. ¿Por qué? Pues porque en la vida arbórea era absolutamente imprescindible que este reflejo estuviese presente. Y mono que no tenía este reflejo era un mono muerto, porque se caía desde alturas donde se suele mover. Pues bien, el reflejo de prensión en el niño también desaparece. Y sin embargo vuelve a aparecer en enfermedades degenerativas, lo que significa que esa región cerebral estaba o ejerce una inhibición de esos reflejos. Pues bien, la tendencia automática de seguimiento con los ojos no es la única. También tenemos una tendencia automática a la imitación. Y el sustrato neurobiológico o cerebral, si quiere, se ha encontrado a principios de los años 90 del siglo pasado en las llamadas neuronas espejo en el lóbulo frontal del cerebro. Se descubrieron en el verano de 1991 y están localizadas, como he dicho, en el lóbulo frontal, lo que demuestra que el reconocimiento de los demás, de sus acciones e intenciones, depende del sistema motor. Porque, como sabe, desde las fisuras de Rolando hacia adelante todo es motor en el cerebro y hacia atrás todo es sensorial. Luego el lóbulo frontal está dedicado a la motricidad. Por cierto, un sistema motor que hasta ahora estaba relegado a simples tareas ejecutivas y que a partir de este descubrimiento vemos que es un lóbulo que también está implicado, bueno, eso es evidente, en tareas cognitivas, el sistema motor. ¿Y qué hacen estas neuronas espejo? Bueno, el nombre le viene porque reflejan la actividad de otros individuos. En el mono macaco se han descrito dos áreas de la corteza premotora ventral. Este es el reflejo de prensión que todos conocen. Imprescindible en la vida arbórea para agarrarse a las ramas de los árboles. Aquí tenemos las dos áreas del cerebro, F4 y F5 en el lóbulo frontal. Esta sería la corteza prefrontal y esta es el área premotora. Por cierto, estas areales, como veremos enseguida, corresponden con el área de Broca, que es el área motora del habla, como descubrió Paul Broca, un anatomista francés en el siglo XIX. Muy bien, estas áreas denominadas F4 y F5 en el macaco, cuando se estimulan eléctricamente, la única diferencia es que en F4 está representada, del punto de vista motor, el brazo, el cuello y la cara, mientras que en F5 se está reflejada la mano y la boca. Vemos enseguida por qué. Vamos a suponer que queremos coger un vaso de agua, y por cierto aprovecho para beber un poco. Me lo ha recordado, es que como la memoria a corto plazo se va con la edad, pues estos son ayudas importantes. Así que supongamos que queremos coger un vaso de agua. Para ello necesitamos hacer dos cosas. Primera, alcanzar el vaso. Y segundo, cogerlo con la mano. Pues bien, se ha demostrado que estos dos procesos no son seguidos, sino que se desarrollan en paralelo. Es decir, el brazo se mueve para alcanzar el vaso y al mismo tiempo la mano se dispone a adoptar la postura necesaria para coger el vaso y que no se caiga. Bueno, pues para conseguir esta postura, el cerebro debe transformar la información sensorial que proviene de las propiedades geométricas del vaso y que están representadas en el lóbulo parietal para poder configurar los dedos apropiadamente desde el punto de vista motor y que el vaso no se nos caiga, ¿no? Por tanto, controlar exactamente los músculos de la mano y de los dedos para poder coger el vaso que no se caiga. Esta última función
requiere la implicación de la corteza motora primaria, que está un poco por delante, o me sigo más atrás. La corteza motora primaria estaría por aquí. Si este es el surco frontal, esta sería la corteza motora primaria, supongo, no lo sé. Porque en el macaco a lo mejor es esta el surco primario, no lo sé exactamente. Este cerebro además está desfigurado un poco en horizontal. Bueno, pues bien, registrando en el área F5 del mono, se ha mostrado que la mayor parte de sus neuronas no codifican movimientos individuales, sino actos motores, es decir, actos dirigidos a una meta determinada. También se le llaman los músculos que colaboran para dirigir una extremidad hacia un sitio determinado, músculos telecinéticos, dirigidos a una determinada meta. Si el mono mueve el brazo y la mano para coger un alimento, estas neuronas espejo se activan. Y lo vamos a ver en este ejemplo. Cuando el mono coge el alimento, una neurona de esa región se activa. Este es así está el tiempo. Aquí está el número de impulsos por segundo. Por tanto, hay una activación importante de esas neuronas cuando está cogiendo el alimento. Pero lo curioso es lo que observaron los experimentadores de la Universidad de Parma, ahora hablaré sobre ello, que cuando el mono está mirando y no está haciendo absolutamente nada y observa el mismo movimiento ahora realizado por la experimentadora, resulta que la neurona también se activa. Es decir, la neurona esta está reflejando la actividad motora del experimentador. Cuando se analizaron las propiedades de estas neuronas que se han descubierto por un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Parma en Italia, dirigidos por mi amigo Giacomo Rizzolatti, que es este señor, me parece que lo hemos visto antes. Sí, este señor. Esta foto está hecha en mi despacho, antiguo despacho de director del Instituto Pluridisciplinario de la Universidad Complutense, el año 2004, que vino a dar una conferencia, un curso que yo organicé. Bueno, Giacomo Rizzolatti fue el director de este grupo y sus colaboradores, y se encontraron que estas neuronas se activaban durante la ejecución de movimientos específicos, por ejemplo, agarrar, sostener y manipular, y que juegan un papel crucial en la transformación de las informaciones visuales a órdenes motoras en relación con un determinado objeto. Como dijimos antes, en los años 90, principios de los 90, se descubre accidentalmente esto, y a estas neuronas se les llama neuronas espejo, como he dicho, porque refleja la actividad de los individuos que está observando el mono en cuestión. Y estas neuronas descargan también independientemente de la distancia y la localización espacial de los objetos o del acto observado por el animal. En otro lugar del área F5 se encuentran neuronas que responden a los movimientos de la boca, es decir, que si el experimentador se lleva la mano a la boca, el mono lo imita. También lo hemos visto posteriormente, aquí. Cuando se lleva la mano a la boca, el mono lo imita. Cuando chupa algo determinado, el mono repite la acción a la izquierda. Y finalmente, cuando el experimentador hace este gesto de protrusión del labio inferior, pues el mono lo imita exactamente a la izquierda. Es decir, a estas neuronas se les ha llamado neuronas comunicativas. Son distintos grupos de neuronas espejo dentro del gran grupo de neuronas espejo que hay en el lóbulo frontal. Y vamos a repetir cuál sería pues la función de estas neuronas de espejo. Entonces, parece claro que cuando estas neuronas se activan, se genera una representación motora interna del acto que el animal observa, lo que hace posible aprender por imitación. Observamos a alguien que hace un acto motor determinado y nosotros lo reproducimos en nuestro cerebro, con lo cual podemos muy fácilmente repetirlo. Es decir, estas neuronas son la base neurobiológica de la imitación que siempre hemos atribuido a los monos imitan, etc. Nosotros imitamos muchísimo mejor que los monos, con todo respeto por los monos. Pero para Rizzolatti y sus colaboradores, Vittorio Gallese, Giacoboni, etc.,
la función de las neuronas espejo no termina aquí, porque no se limita a comportamientos de carácter imitativo, sino que antes de ellos estarían en función, y cito textualmente, del reconocimiento y de la comprensión del significado de los sucesos motores, es decir, de los actos de los demás. Fin de la cita. Y la pregunta que se planteó entonces enseguida es: ¿existen estas neuronas también en el ser humano? Y claro, mediante el registro de la actividad eléctrica de la corteza, lo que llamamos electroencefalograma, o de la actividad magnética, que lo que registran son los campos magnéticos que generan las corrientes eléctricas en la corteza cerebral, lo que llamamos magnetoencefalograma, hemos podido constatar que esa capacidad también es humana. Y la prueba decisiva la hemos obtenido con una técnica que se llama estimulación magnética transcraneal, un método incruento que consiste en la aplicación de campos magnéticos que pueden estimular distintas regiones de la corteza cerebral. Con este método no invasivo, cuando se estimula la corteza motora, la primaria, se registran en los músculos del otro lado del cuerpo, porque las fibras cruzan al lado contrario, se registran unos potenciales motores en los músculos. A los sujetos de experimentación se les pidió que observaran a un experimentador mientras agarraba un objeto con la mano. Y efectivamente, en el sujeto de experimentación, que no movía nada, se activaban los músculos correspondientes de la mano del sujeto, ¿no? Aunque no se producía movimiento, no se movía, pero se activaban los mismos músculos del que estaba moviendo la mano. Luego está claro que los actos motores del experimentador se reflejaban también en el cerebro de los sujetos de experimentación, exactamente igual como ocurría en los monos. Y de esta manera se ha concluido que las regiones que se activan en la corteza humana corresponden anatómicamente a las regiones que se encuentran en el mono, pero que son más amplias que esta. Luego, por tanto, tenemos mayor capacidad de imitación. Y estas regiones se encuentran en la zona del lóbulo frontal, como he dicho antes, como zona, el área de Broca, que está, como saben, en la parte inferior del lóbulo frontal de la corteza. La parte motora del habla se encuentra aquí, y la parte sensorial, el área de Karl Wernicke, un neurólogo alemán, se encuentra entre la conjunción del lóbulo temporal, parietal y occipital. Pues bien, respecto a la significación de estas neuronas en el ser humano, se supone que están vinculadas a la comprensión del significado de las acciones de los demás. Posteriormente, con la tomografía por emisión de positrones, lo que llamamos PET, se ha podido constatar que las zonas que se activan en el ser humano durante la observación de acciones motoras de otros individuos realizadas con la mano corresponden a regiones de la mano que se encuentran en el área de Broca, en la región motora del habla. El neurólogo norteamericano de origen indio, Vilayanur Ramachandran, que es ese señor que ven aquí, que no puede disimular que es indio, ha llamado a estas neuronas espejo neuronas de la empatía. ¿Por qué? Pues porque un grupo de estas neuronas está implicado en la comprensión de las emociones de los demás, no solamente de los actos motores, sino que hay un subgrupo que reacciona observando las emociones de los demás. Citando textualmente a Ramachandran, he escrito un libro magnífico, Los fantasmas del cerebro, se lo recomiendo. Él dice lo siguiente: si la observación de una acción llevada a cabo por otro individuo activa las neuronas que permitirían al observador realizar la misma acción, estamos ante una suerte de lectura de la mente. Está uniendo la función de las neuronas espejo a la teoría de la mente de la que hablamos antes cuando estábamos hablando del autismo. Por tanto, el sistema de neuronas espejo es importante para el desarrollo de la teoría de la mente. Si las neuronas espejo son capaces de descifrar las intenciones y motivaciones de otras personas, también pueden jugar un papel
en el entendimiento de la conducta ajena, lo que es la esencia de la teoría de la mente. Es evidente que las neuronas espejo responden a los gestos, hemos dicho, realizados por otros individuos. Estén estos realizados con las manos, con los músculos de la boca y la cara, es decir, los músculos orofaciales. Pues bien, si suponemos que el lenguaje de gestos ha sido el precursor del lenguaje hablado, a lo que apunta el hecho de que el lenguaje de gestos está controlado por las mismas regiones cerebrales que el lenguaje hablado, entonces se puede presumir que las neuronas espejos bien han podido ser también las precursoras del lenguaje. Curiosamente, las personas ciegas de nacimiento también gesticulan cuando hablan, aunque obviamente no han visto nunca gesticular a otras personas, lo cual está indicando que el lenguaje de gestos es más anterior al lenguaje hablado. Por eso, el profesor McNeil de la Universidad de Chicago dice que los gestos y el lenguaje conforman un solo sistema, un mismo sistema. La hipótesis que hoy se maneja, pues, es que las neuronas espejo han sido un componente clave en la capacidad humana de comunicación, primero con gestos y luego con el lenguaje hablado. Y si nos remontamos a nuestro pasado sobre la Tierra, el uso de utensilios jugó un papel importantísimo en el desarrollo de nuestra especie, sobre todo en el desarrollo de la cultura, que ha sido de una progresión geométrica en relación con el desarrollo genético. Y la capacidad de imitación y de emulación hizo posible que lo aprendido en esas técnicas de fabricación de herramientas se extendiese horizontalmente a todos aquellos que las imitaron. Y lo mismo puede decirse del fuego, de la construcción de refugios y, por supuesto, del lenguaje, como hemos dicho antes. Un 20% aproximadamente de las neuronas registradas por uno de estos investigadores, el profesor Ferrari de la Universidad de Parma, respondía, por ejemplo, a la observación de acciones realizadas con herramientas. Luego parece evidente que han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de los utensilios que hemos utilizado en épocas anteriores. Y esta extensión horizontal de determinadas costumbres se ha podido también observar en monos macacos, lo cual indica que la cultura muy probablemente han jugado también un papel en nuestros ancestros y que no es solamente una exclusividad humana. Y el ejemplo lo tenemos en Japón. En una de las islas del archipiélago japonés, unos macacos comenzaron a lavar batatas con el agua del mar para quitarles la arena. Y esa costumbre se extendió horizontalmente por todo el archipiélago japonés, a todos los macacos del archipiélago japonés. Aquí tenemos a los monos lavando las batatas en el agua del mar. Y la extensión es no solamente horizontal, sino también vertical, es decir, que se transmite de generación en generación. Ahora ya todos los macacos japoneses lavan sus batatas. Antes hemos dicho que las neuronas espejo hacen posible lo que se llama la teoría de la mente, es decir, la capacidad que tenemos los humanos, no está mal repetirlo, y probablemente otros animales cercanos a nosotros, desde el punto de vista evolutivo, de averiguar, sospechar o anticipar lo que otros sujetos están pensando o las intenciones que tienen. Una facultad que, como comprenderán, ha tenido una enorme importancia para la supervivencia de los organismos. Comprendemos los estados mentales de otros animales, otras personas, etc., porque los simulamos en nuestro cerebro. Se trata, como se dice vulgarmente, de colocarse en la piel del otro, de poder sentir lo que el otro siente cuando hablamos de neuronas espejo emocionales que se activan por las emociones de los demás. En suma, de la empatía. Precisamente un grupo de neuronas espejo responden, como he dicho, a la expresión
de las emociones de los congéneres y son capaces de reflejar esas emociones. Y por eso lloramos en el cine ante escenas tristes, y puede ser también el teatro, y nos alegramos con escenas alegres. El director de cine y teatro Peter Brook, inglés, dice lo siguiente: con el descubrimiento de las neuronas espejo, la neurociencia ha empezado a comprender lo que el teatro había sabido desde siempre. Claro, que el teatro tiene su efecto sobre los actores, porque los actores están reflejando las emociones que los actores representan en el teatro, aunque sean ficticias. Y como decía el filósofo francés, el duque de la Rochefoucauld, en sus reflexiones morales, nada es tan contagioso como un ejemplo, y nunca los actos buenos y malos que hacemos dejan de producir actos similares. Imitamos las buenas acciones por emulación y las malas por la malignidad de nuestra naturaleza. Esta frase de la Rochefoucauld está apuntando en realidad a lo que sabemos hoy de la influencia de los vídeos, juegos y películas violentas en los adolescentes, ¿no? Recuerden cómo en Madrid hubo incluso un crimen absolutamente de una persona que no tenía nada que ver, que estaba esperando el autobús y que fue asesinado por unos chavales que estaban imitando un juego de rol. El neurólogo Ramachandran, al que hemos visto anteriormente, nos dice que la extensión horizontal de las habilidades, como la fabricación de herramientas, manejo del fuego, construcción de refugios y el lenguaje, también ha tenido una extensión vertical a lo largo de las generaciones, porque esos conocimientos se han transmitido de generación en generación, haciendo posible una especie de herencia lamarckiana en vez de darwiniana, en el sentido que le da, por ejemplo, Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, y que dice que precisamente los memes, le llamó unidades de memoria, memes, que son, por ejemplo, pensamientos, costumbres, etcétera, que se transmiten como se transmiten los genes, por eso la palabra memes quiere evocar la palabra genes, y que se transmiten por la cultura, y que lo que hace es que aumente considerablemente la velocidad con la que se transmite la cultura. Y por eso se puede decir que es una especie de herencia lamarckiana. Y el neurocientífico Marco Iacoboni, que ha escrito un libro sobre neuronas espejo y que también pertenece al grupo de la Universidad de Parma, dice que estamos diseñados desde la perspectiva de la evolución para estar interconectados entre nosotros de modo profundo y mutuo. Ahora bien, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas es estar interconectados emocionalmente y de esta manera a través de las neuronas espejo. La desventaja es que esta interacción permite el carácter gregario que limita la autonomía como individuos, permitiendo la incidencia e influencia de las ideologías totalitarias y los regímenes fanáticos. Y no es más que remontarse a la Alemania nazi para entender lo que quiero decir. En cualquier caso, la empatía es un componente extraordinariamente importante de lo que se ha llamado inteligencia emocional, que yo no sé lo que es, y es asimismo fundamental para la interacción satisfactoria con el entorno social. La incapacidad para la empatía deteriora la capacidad de predecir el comportamiento futuro de otras personas y priva al individuo de la relación estrecha con ellas. Nuestro cerebro no está aislado del entorno, sino que forma parte de ese entorno social complejo, constantemente en contacto con otras personas. Y no solamente eso, sino que sería imposible entender nuestro cerebro hoy sin el desarrollo de la cultura y sin ese contacto entre los congéneres. Se han identificado 4 factores que constituyen la empatía. Primero, la presencia en nosotros mismos de un estado afectivo determinado. Segundo, el isomorfismo entre ese estado propio y el de otra persona. Tercero, la provocación de nuestro estado afectivo por la observación o por la imaginación del estado afectivo de otras personas. Y cuarto,
el conocimiento de que el estado afectivo de la otra persona es la causa del nuestro. Pues bien, el primer factor, o sea, la presencia en nosotros de un estado afectivo, lo diferencia de lo que se ha llamado mentalización, mentalizing en inglés, que se refiere a deducir estados mentales de otras personas sin implicación emocional. Por ejemplo, psicópatas. Los psicópatas pueden entender perfectamente los estados emocionales de otras personas, es decir, tienen una teoría de la mente completamente normal, pero no existe la implicación emocional, no hay empatía. Y estas personas pueden cometer los crímenes más horrendos sin ninguna alteración. Es más, si registran con un polígrafo las variables vegetativas como la sudoración, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, se darán cuenta que el psicópata no se afecta si le proyectan, por ejemplo, en la pantalla unas escenas cruentas o extraordinariamente violentas, no les afecta para nada. Luego, tienen teoría de la mente, pero no tienen empatía. Pues recientemente se ha podido mostrar que la mentalización y la empatía tienen una base cerebral distinta, lógicamente. El segundo factor, el isomorfismo que hemos dicho entre el estado afectivo propio y el de otra persona, lo diferencia de la simpatía. Es decir, la empatía presupone la participación en las emociones de la otra persona, mientras que la simpatía significa una respuesta emocional que es congruente con la emoción de otra persona, pero que no es necesariamente isomorfa. Por ejemplo, si alguien está enfadado sobre algo, es posible que no participemos en ese enfado, pero sí tenemos comprensión con el enfado del otro. Eso es simpatía, pero no es simpatía. No estamos reflejando la emoción del otro. El tercer factor, la observación o imaginación de un estado afectivo en otra persona, puede ocurrir cuando leemos, por ejemplo, una carta de un amigo en la que éste describe un suceso muy triste y nosotros imaginamos el estado afectivo del otro amigo, incluso podemos llorar. Y el cuarto aspecto, conocer que el estado afectivo de la otra persona es la causa del nuestro, puede ayudar a distinguir la empatía de lo que se llama contagio emocional, que puede definirse como la tendencia a mimetizar y sincronizar automáticamente las expresiones faciales, las vocalizaciones, la postura, los movimientos con los de otra persona, y este contagio emocional ha sido considerado un precursor de la empatía, un contagio que ya está presente en niños muy pequeños. Existen datos que indican que hay mecanismos de control del cerebro sobre el sistema de las neuronas espejo y que estos mecanismos se encuentran en el lóbulo frontal, sobre todo en la corteza prefrontal, en las regiones anteriores del cerebro. Hay pacientes con lesiones en estas regiones, la corteza prefrontal, que tienen dificultad para abstenerse de reproducir las acciones realizadas por otros individuos. Es decir, las neuronas espejo están desinhibidas y la imitación es automática. A eso se ha llamado conducta imitativa o ecopraxia, es decir, la práctica que es un eco de la práctica de otros. En estos pacientes se muestra una tendencia compulsiva a imitar los gestos de los demás, imitaciones que se realizan de modo inmediato como si fuesen reflejos. Con otras palabras, las neuronas espejos están sometidas a un control inhibitorio por parte de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal. Otro síntoma característico de la desinhibición de las neuronas espejo es lo que se llama ecolalia, repetición involuntaria de palabras o frases que ha pronunciado otra persona, ona, como si fuese un eco, ¿no? Eso es ecolalia. Estos síntomas aparecen a veces en el autismo y en algunos casos de esquizofrenia. Es curioso que el comportamiento imitativo característico de las neuronas espejo ya había sido observado por Charles Darwin, ahora que estamos en el Parque de la Ciencia y que tenemos incluso una figura de él ahí. Darwin decía lo siguiente: si mientras exhibe ante el público un cantante se queda un poco ronco, como yo me voy a quedar dentro de poco,
Muchos de los presentes, como me ha asegurado una persona en la que confío plenamente, tosen un poco, como para aclararse la garganta. También me han contado que cuando un atleta inicia un salto, muchos espectadores mueven ya los pies, ¿no? Es decir, que hay una tendencia automática a esa. Lo que pasa es que está inhibida por la corteza prefrontal. Rizzolatti, mi amigo Rizzolatti, dice lo siguiente: basta asistir a un partido de fútbol o a un combate de boxeo para darnos cuenta de que las fuentes de tenidas en cuenta. O sea que ya lo había observado. La imitación es algo más que la simple capacidad de reproducir las acciones de otras personas. Es la capacidad de replicar y aprender, y eso está en relación con la educación, aprender habilidades que no forman parte del repertorio usual del animal simplemente por la observación de las acciones realizadas por otros. Y el hecho de que estas neuronas espejo estén sometidas a un control inhibitorio por parte de la corteza prefrontal nos hace pensar que algunos comportamientos de adolescentes puedan explicarse. La corteza prefrontal es una región de la corteza que madura muy tarde. El final de la maduración de la corteza prefrontal se realiza entre los 20 y los 30 años de edad. La mielinización de las fibras termina en la corteza prefrontal más tarde que en ningún otro sitio del cerebro, la corteza prefrontal. Es posible, pues, que la tendencia a la imitación y emulación esté más acusada entre los adolescentes que aún no tienen el suficiente control sobre ella. Pensemos de nuevo en la imitación de ídolos juveniles, artistas de cine o figuras de los juegos de rol. Lesiones en la corteza prefrontal hacen que los pacientes a veces ignoren las señales sociales. En ocasiones son insensibles a normas u objetivos sociales con el resultado de una incapacidad para responder a expectativas de tipo social. Antonio Damasio, un neurólogo de origen portugués afincado en Estados Unidos, refiere el caso de Phineas Cage, que no voy a referir, que está en todos los libros de texto. Un paciente que tuvo lesión en esas regiones y este hombre ya había perdido todas sus habilidades sociales y también había perdido la capacidad de comportarse moralmente. Luego, estas personas con estas lesiones son insensibles, como he dicho, a normas y objetivos sociales, con el resultado de una incapacidad para responder a expectativas de tipo social. Suelen tener dificultades para inhibir respuestas sociales que no son apropiadas, como los impulsos agresivos. Otra característica de estos enfermos es lo que se ha llamado conducta utilitaria. ¿Qué significa eso? Pues una dependencia de los estímulos del entorno. Por ejemplo, si se le coloca a un paciente de estos un martillo, un clavo y un cuadro, inmediatamente los coge, clava el clavo en la pared y coloca el cuadro. Una vez un médico le colocó en la mesa una aguja a uno de estos enfermos, una aguja hipodérmica, y se bajó los pantalones y le enseñó el trasero. Inmediatamente el enfermo cogió la aguja y se la clavó. Es decir, en circunstancias normales se tienen consideraciones éticas, pero el paciente pierde la capacidad de evaluar el contexto social y sobre todo de reprimir las acciones no apropiadas. Otra curiosidad, hay un grupo de neuronas espejo que responden cuando se toca una parte de la superficie de la piel de un sujeto, por ejemplo la piel de un brazo, pero también responden cuando el sujeto observa que otra persona está tocando la piel del brazo de otro. Y si hacia el sujeto le falta un brazo, como ocurre por ejemplo en aquellos enfermos que tienen un miembro fantasma, porque ya no lo tienen, han sido amputados por una operación o por un accidente, cuando observa que alguien toca el brazo de otro, el sujeto lo siente en su miembro fantasma, que no está. No está. ¿Y por qué lo siente en su miembro? Porque el esquema corporal es innato. Los niños que nacieron, por desgracia, de madres que habían consumido tadilomida, ¿no? En alemán se llama Contergan, tadilomida, y que nacieron sin brazos, si recuerdan.
estos niños nacen ya con un esquema corporal porque tienen también sensaciones en miembros fantasma y no lo han perdido en la madurez o en la adolescencia, sino que han nacido sin ellos. Luego el esquema corporal es algo innato que llevamos. Pues bien, esta capacidad nos permite colocarnos, como suele decirse, en la piel. Ahora ya textualmente nos colocamos en la piel del otro, de manera literal. Y a estas neuronas Ramachandran les ha llamado neuronas Gandhi, porque son la base del sentimiento de la compasión, la virtud suprema del budismo. Una compasión, por cierto, que es uno de los sillares de nuestro sentido moral, lo que ha permitido a algunos autores a plantear que tenemos una especie de instinto moral o un sentido moral que tendría una base neurobiológica innata. No todos los autores lo admiten, pero yo personalmente creo que sí tenemos una base neurológica innata, neurobiológica innata para la moralidad. Lo que pasa es que luego las normas morales son moduladas por la cultura en donde el individuo se encuentra. Por ejemplo, el incesto no está permitido en nuestras sociedades, pero sí lo estaba en Egipto, porque el faraón se casaba con su hermana sin problema ninguno. La homosexualidad está más o menos, no está permitida, ahora ya está entrando poco a poco, pero no estaba permitida durante mucho tiempo, y sin embargo en otras épocas, en otras culturas, la homosexualidad no levantaba ningún problema. Luego las normas morales están modeladas por la sociedad, pero tenemos un sentido moral para distinguir el bien del mal, suponiendo que existan. Este es un paréntesis mío, suponiendo que existan. Hay un primatólogo holandés, un señor que trabaja con monos, que está en Estados Unidos, se llama Frans de Waal, lo tengo aquí para que lo vean, y este señor, está ahí con sus monos, ¿sí? Considera la empatía de los primates no humanos como una base de la moralidad, precisamente, y dice literalmente: yo he dudado, por las críticas que le han hecho, he dudado en llamar seres morales a miembros de cualquier especie que no fuese la nuestra, dice, pues para curarse en salud, digo yo. Sin embargo, también creo, dice, que muchos de los sentimientos y capacidades cognitivas que subyacen a la moralidad humana antedatan la aparición de nuestra especie en este planeta, es decir, que la tienen otros animales. Y efectivamente, en animales tan cerca de nosotros como los chimpancés, los bonobos, o delfines, etc., hay comportamientos que pueden considerarse morales en sentido humano. No en sentido humano, me quiero referir en el sentido que le damos nosotros a esos conceptos, como por ejemplo la consolación, el arreglo de conflictos, el tratamiento bien de otros, etc. Y cuando un animal de estas especies, por ejemplo el chimpancé, se comporta de manera amoral, los demás lo echan de la comunidad y lo condenan o al ostracismo y muchas veces a la muerte, porque un animal sin la comunidad generalmente está expuesto a los predadores, a los depredadores. Bueno, pues yo quisiera terminar expresando la importancia que tiene la teoría de la mente para comprender la interacción social en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no digamos de la capacidad imitativa y de emulación que nos permiten las neuronas espejo para el proceso de aprendizaje. Un proceso que consiste fundamentalmente en intentar cambiar la mente de otra persona y que asimile no solo conocimientos, sino también habilidades. Por tanto, es importantísimo nuestro comportamiento. Y en este proceso es crucial que el docente se pueda colocar en la mente del alumno y adivine sus intereses para conseguir que se establezca una comunicación que permita la adquisición, por su parte, de nuevos conocimientos. Otra consecuencia de las neuronas espejo, y esto yo lo considero muy importante, y de la teoría de la mente, es lo que llamamos antropomorfismo. El diccionario de Oxford lo define de la siguiente manera: antropomorfismo es la atribución de características o conductas humanas a un dios, a un animal o a un objeto. Algunos autores han considerado que la religión se puede entender como un antropomorfismo sistemático, antropomorfismo que vemos en la frase que se le atribuye a Genófanes de Colofón del siglo VI a.C., que dice lo siguiente: los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen los ojos
azules y son pelirrojos. Pero si los bueyes y los caballos tuvieran manos como las personas para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Fin de la cita de Genófanes. Luego, esta tendencia al antropomorfismo, probablemente innata y importantísima desde el punto de vista de la supervivencia, ahora pondré un ejemplo, ya fue explicada por el filósofo escocés David Hume en el siglo XVIII. En su Historia Natural de la Religión, Hume decía: encontramos caras humanas en la luna y ejércitos en las nubes. Es decir, Hume asumía que existe en todos los hombres una tendencia universal a concebir a todos los seres a semejanza suya y a transferir a cada objeto esas cualidades con las que estamos familiarizados y de las que somos íntimamente conscientes. Imagínense el ejemplo siguiente. Estamos en un bosque oscuro y entrevemos una sombra parda. Imaginamos que es un oso y salimos corriendo. Si es una roca, es inútil que hayamos salido corriendo, pero no perdemos nada. Ahora bien, si la sombra parda pensamos que es una roca, es un oso, pues nos jugamos la vida. Luego, desde el punto de vista de la supervivencia, el antropomorfismo es fundamental, ¿no? Es decir, resumiendo, esta vez definitivamente, como se suele decir, disponemos de un sistema que ha sido de extraordinaria importancia para la comunicación entre los seres humanos, lo sigue siendo, y para la extensión de la cultura y la civilización. Sin él, los resultados serían desastrosos por lo que respecta a la comunicación y a la sociabilidad, como ocurre en el caso del autismo o en la esquizofrenia. E incluso, como hemos visto, de importancia también, según algunos autores, para los orígenes de la religión. Muchas gracias por su atención.